Buenos días, Brandon. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Ya despertó? Estamos medio dormidos todavía. Con todos los poderes. Eso. Buenos días, Jamil. Vamos a esperar un ratito en lo que se conectan los demás. Solo vemos tres conectados. Por ahí se conectó Isela. Buenos días, Isela. Vamos a esperar un ratito nada más en lo que se conectan algunos de sus compañeros. Y los que están conectados se ponen de pie, por favor. Hey, me llega, Brandon. Está bueno eso. Patriótico, me llega. Gracias. Bueno, mientras se conectan los demás, Brandon, ya que hacía alusión ahí al mes de la independencia con la introducción al himno nacional, este año se conmemoran 199 años de nuestra independencia. La verdad, ha sido un año completamente diferente. Eh, Creo que este día estuviéramos allá formando a lo mejor ya para celebrar la, el inicio del mes cívico. Sin embargo, estamos lejos de esa realidad, un año que ha venido a ser completamente diferente, así que, pero de igual manera, no estamos en el instituto, no estamos en la institución, pero algo podemos hacer para hacer alusión a nuestro mes de la independencia. De repente colocar alguna bandera o algo que identifique en nuestra casa algo que tenga que ver con el mes de la independencia. Muchas veces nos sentimos muy ajenos a esto, la verdad que, decimos el himno y a veces eh, en las instituciones a veces hasta lo tomamos a risa, no lo respetamos, no nos interesa, pues no le damos la importancia que debería de tener esta parte cultural en nosotros. Desgraciadamente, no todos, de verdad que hay personas que sí estiman mucho estas cuestiones y repito, hay personas que les da simplemente lo mismo, escucharlo, no escucharlo, si lo escucho no le doy la importancia que tiene. Eh, Eso es parte cultural de cada quien, la verdad que eso es cada quien que lo maneja, pero sí, de verdad, de manera individual, pues si algo podemos poner en nuestra casa, de repente alguna banderita, de esas pequeñas, aunque sea en nuestra puerta, pues sería bueno, haciendo alusión pues a nuestro mes cívico. Bueno, con respecto a la clase, solo veo tres, no sé qué habrá pasado, siempre se conectan varios. ¿Será porque cambiamos la hora de la clase? Generalmente siempre lo hacíamos a las 9. Hoy leemos... ¿Hola?
Sí, es media hora nada más, la verdad que no se ha cambiado mucho. Bueno, ahí está Miguel, serían 4. La he colocado un poquito antes porque después tengo clases con segundo año, entonces le coloqué media hora antes a la clase. La verdad que no es mucho, solamente es media hora de diferencia. No sé qué habrá pasado con los demás. Bueno, algunos me dijeron que están trabajando, otros que Oscar no sé qué tenía que hacer, dijo Steven parece que está trabajando. Pablo de igual manera dice que está trabajando y que no puede por la mañana. Bueno, ni modo, cada quien sabe sus cosas que tiene que hacer. La cuestión es que la clase, pues ahí, la clase está siendo grabada y yo siempre se las coloco para aquellas personas que pues tienen que trabajar, ahí está la clase, para que de algo les sirva. Así que quizás vamos a comenzar con los 4 que estamos y si alguien se agrega, pues bienvenido sea. Esta es la última clase del módulo de administración de base de datos. La próxima semana ya iniciaríamos con el último módulo, se llama Proyecto Innovador. Comenzaríamos la siguiente semana. Esta semana solo vamos a tener esta sesión, que es un tema bastante sencillo, más sencillo todavía bueno, quizás es más sencillo que todos los anteriores. Y, y el día viernes tendríamos el examen, así que anótelo por ahí. Igual yo le voy a poner un recordatorio en el aula de Classroom. El examen va a ser a las 9, día viernes a las 9. Los temas que van a venir solamente son los últimos 3. Sería privilegios, subconsultas y el de ahora que es transacciones. Estudie por favor porque no va a ser solo de seleccionar, no va a ser solo de selección múltiple, sino que de repente va a tener que, no sé, le podría decir, escriba la línea para crear un usuario, por decirle algo. Entonces usted va a tener que escribir la línea para que se cree un usuario en el servidor. Entonces, serían solamente esos 3 temas. Yo se los voy a colocar ahí al terminar la clase también en Classroom para que lo tenga a la mano. Así que eso sería todo. Ahí finalizamos el módulo de base de datos y la próxima semana, repito, iniciaríamos el último. Entonces, este día vamos a ver un tema que se llama transacciones. Las transacciones simplemente es la característica de agrupar muchas acciones en una sola. Por acá yo tengo el documento, ya voy a hacer un poco más grande la pantalla para que vean. Yo me imagino que siempre se ve borroso. Este es el documento que ustedes tienen. Yo solamente lo voy a leer tal cual está. Dice que una transacción es un mecanismo que nos permite agrupar N cantidad de sentencias como una sola. A esta propiedad se le denomina atomicidad, es decir, que todas las sentencias tengan éxito o ninguna de ellas lo tengan. Es decir, las transacciones se encargan de que todo ocurra o que no ocurra nada. Como cuando a uno le hacen un trato, le ofrecen un trato y le dicen, mira, o aceptas todos los términos o no hay nada. Es decir, o se da o todo o nada, como decimos a buen salvadoreño, o todo o nada. ¿A qué se refiere esto de que se ejecute todo o nada? En ese mismo archivo va un pequeño ejemplo así descrito en palabras naturales y está hablando de una transacción bancaria entre un cliente A y un cliente B. Voy a tratar de resumirlo en lo siguiente. Imagínese que usted llega a un cajero o a un banco, usted quiere realizar una transacción y es la siguiente. Cuando digo transacción me refiero a una acción bancaria y la transacción en el servidor pues estoy refiriéndome a otra cosa. Digamos que yo quiero hacer una diligencia, cambiemos esa palabra de transacción por el momento. Yo quiero hacer una diligencia en un cajero o en un banco, yo me aboco a una persona en el banco. Digamos que yo quiero realizar la siguiente acción. Yo tengo mi cuenta y quiero transferir dinero de mi cuenta, por decir algo, a un amigo. Llamémosle cuenta B a este amigo. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es retirar el dinero. Se tienen que dar ciertos pasos o ciertas acciones para poder realizar todas las acciones que en conjunto. Es decir, primero yo tendría que retirar el dinero de mi cuenta, que ésta se actualice. Segundo,
yo hacer el depósito a mi amigo, por decir algo, hacer el depósito a mi amigo y que se le actualice el saldo a mi amigo. Eso sería lo ideal, sería como los pasos lógicos e ideales que se tendrían que dar en esa transacción. Yo retiro, se actualiza, yo deposito en otra cuenta la de mi amigo, se actualiza y todos felices y contentos. Todo se dio de manera ideal. Pero qué pasa si de repente, después que yo haya hecho mi retiro, se fue el internet, se cayó el servidor, hubo un apagón y imaginémonos cualquier cosa que puede haber pasado. ¿Qué va a pasar con este dinero que ya se había retirado y se iba a hacer la transacción es decir, yo no lo retiré de manera física, sino que solo quiero transferir de una cuenta a otra, digamos? ¿Qué pasa cuando en el servidor ya se dio este retiro a esta persona y se actualizó el saldo de la persona A? Es decir, yo soy la persona A, mi amigo es la persona B. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con este dinero que se retiró de mi cuenta? Se retiró pero nunca fue depositado en la cuenta B. Es decir, por cualquier razón, imaginémonos cualquier motivo, se cayó el servidor, se fue la energía, se fue el internet, cualquier cosa, pero todas las transacciones no se dieron. Es decir, hubo una interrupción y no se dio. ¿Qué va a pasar? Digamos que yo saqué $500. ¿Qué va a pasar con estos $500? Ni el usuario A ni el usuario B va a estar contento con esto. ¿Por qué? A mí me han robado $500. Yo lo saqué y yo imaginé, yo supongo que se realizó el depósito en la otra persona, pero como fue interrumpido el proceso, pues no se dio. ¿Qué va a pasar con esos $500? Van a quedar en el aire, van a quedar perdidos. Cosa que ni a mí como usuario A ni al usuario B le va a gustar, obviamente. Entonces, ¿qué se hace en las bases de datos para evitar todo este tipo de problemas? Se programan transacciones. Una transacción es un conjunto de acciones agrupadas, donde se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna. Es decir, yo puedo tener la opción de revertir, de revertir todas las acciones que están dentro de esa transacción en el caso de que haya un error, por cualquier cuestión de las que ya mencionamos. Yo puedo revertir todas esas acciones si no se cumplieron a cabalidad todas las acciones que deberían de haberse dado en esa transacción. Entonces yo tengo dos comandos para las transacciones. Los dos comandos más comunes que se utilizan son el commit y son el rollback. Esos los tienen ahí, por lo menos el concepto se los he colocado en la guía. El commit es como para decir, como para cerciorarme o para decir, se ejecutó todo, perfecto, demos por finalizada la transacción y no pasó nada, el proceso se dio de manera ideal. Pero ¿qué pasa si el proceso hubo una interrupción a medio proceso de todas las transacciones? Entonces yo ejecuto el comando que se llama rollback. Y entonces todas las acciones que pertenecían a esa transacción van a quedar sin efecto. Es decir, por eso dice, se ejecuta todo o se ejecuta nada. El proceso se dio al 100%, ok, no pasó nada, todo bien. ¿El proceso se ejecutó a un 40-50%? No, se ejecuta todo o nada. Si no se ejecutó todo, hagamos un rollback y que la transacción quede sin efecto. Entonces veamos, básicamente la teoría es esa. Me sirve para hacer, digamos que es un control Z de las bases de datos. Es un control Z, veámoslo así de manera sencilla. Es un control Z simplemente. Entonces veamos cómo se hace esto ya en el servidor. Voy a arrancar mi servidor, no lo tengo abierto. Voy a iniciarlo. Y voy a ir a mi PHP MyAdmin.
Bien, ya inicié acá en PHP MyAdmin. Vamos a ver qué tengo acá en esta base de datos para poder usarla. Vamos a utilizar esta tabla de la base de datos que se llama Aerolínea. Creo que esta base de datos es de alguno de ustedes que me la mandó. Así que aquí tengo una base de datos llamada Aerolínea y tengo una tabla que se llama Cliente. Voy a hacer un ejemplo bastante sencillo. Solamente quiero que vean cómo se hace un rollback en el caso de que falle el proceso. Vamos a hacerlo esta última clase. Vamos a trabajar en la consola. Hemos estado trabajando o conocemos hasta el momento o hemos trabajado hasta el momento en el PHP MyAdmin de manera gráfica. Entonces existe también la consola, yo puedo trabajar en el servidor desde la consola. Todo lo que yo he hecho hasta el momento de manera gráfica también lo puedo hacer desde la consola. Entonces esta última clase la vamos a hacer desde la consola para que sepamos que también podemos trabajar de ahí y podemos hacer todo desde la consola. Entonces, repito, voy a trabajar en esta base de datos que se llama Aerolínea y hay una tabla que se llama clientes, que tiene nada más dos campos, ID cliente y nombre. Y para acceder directamente al servidor de MySQL desde la consola, me voy acá a la barra de abajo, a la barra de tareas, busco el icono del servidor del WAM server y acá le digo MySQL y le digo que me abra la consola de MySQL. Y aquí me va a pedir mi usuario, cómo me quiero conectar. Pues mi usuario se llama root y por defecto no tiene contraseña. Entonces si tuviese, pues ahí le digitamos. Yo no tengo, voy a hacer enter. Y ya estoy dentro del servidor de MySQL. Ya puedo comenzar a trabajar. Ya puedo comenzar a trabajar y hacer todo lo que hemos hecho hasta el momento en PHP MyAdmin. Ahí nos aparece un mensaje, nos da la bienvenida y nos dice que si necesitamos ayuda, pues que podemos escribir la palabra help o pleca H. Y pleca C es para limpiar lo que tenemos en pantalla. Así que vamos a comenzar a trabajar entonces. Si quiero ver qué bases de datos son las que tengo en mi servidor, puedo tipear show database, es decir, ver bases de datos. Vamos a ver qué tenemos. Entonces le decimos show database, databases, punto y coma. Y las bases de datos que mi servidor tiene hasta ahorita son estas: aerolíneas, disparadores, INCO, prueba, etcétera, etcétera. Lo que veíamos hace un ratito. Hace un ratito veíamos esto. Entonces ahí estoy viendo qué bases de datos tengo en mi servidor. Yo la que quiero usar es la que se llama aerolínea. Entonces le digo use aerolínea. Y ahí me dice database changed, base de datos cambiada. Entonces ya estoy dentro de la base de datos que se llama aerolínea. Quiero ver sus tablas, puedo tipear show data, show table, ver tablas. Y precisamente esta base de datos tiene tres tablas. Si no me equivoco, esta es la base de datos que envió Miguel, creo. No recuerdo, pero creo que esta base de datos es de él. Entonces aquí tengo que tiene la tabla cliente, tiene la tabla operación y tiene la tabla vuelos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahí en el documento yo les coloqué la sintaxis de cómo se usan las transacciones o los pasos a seguir para hacer una transacción. Dice que una transacción se inicia con la palabra start transaction. Start, comenzar transacción. Eh, y yo puedo hacer todos los procesos que a mí se me ocurran. Insert, delete, todo lo que nosotros conocemos. Ejecutar un procedimiento, un trigger. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Cuando yo quiero finalizar esta transacción, solo lo puedo hacer a través de los dos comandos que mencioné hace un momento. A través del comando commit o a través del comando rollback. Cuando yo tipeo cualquiera de esas dos palabras, commit o rollback, la transacción se va a dar por finalizada. Entonces, por defecto hasta ahorita, eh, la instrucción transacción está o viene por defecto en el servidor como
como auto transaction, es decir, viene deshabilitada. Pero si yo le digo estar transaction, ella comienza a correr. Y la única manera que la puedo detener es con esos dos comandos, o commit o rollback. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo con esta tabla de cliente. Vamos a hacer un insert. Vamos a hacer un insert a esa tabla. Y si yo quiero dar por finalizada esa operación, le voy a dar commit, o si quiero revertir todo, simplemente le voy a dar un rollback. Entonces, recuerden, para iniciar una transacción, yo le digo start transaction. Transacción se escribe. Start transaction, punto y coma. Y ahí me dice que la consulta ha sido efectiva. Query, ok, me dice. Significa que ya comenzó a correr la transacción. Todo lo que esté entre el comando start transaction y el comando commit o rollback, esas van a ser las acciones que yo voy a poder dar por finalizadas o revertir desde acá donde dice start transaction. Voy a hacer un ejemplo así bien sencillo. Voy a hacer un insert into en cliente. El cliente solamente tiene ID cliente y nombre. Entonces vamos a decirle que el ID cliente, o vamos a hacerle un select primero. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a hacerle un select a cliente. Y solamente tiene dos. Por ahí hay alguien que dice iPhone, no sé quién será, y está levantando la mano. No sé quién es, no sé si alguien tiene una consulta. Ninguna. No sé quién es. No sé quién se ha colocado el nombre iPhone y está levantando la mano, o sigo. Hola. Pero sí tiene habilitado. Veo que tiene el micrófono. Sí le aparece el icono de micrófono. Cuando el microfonito ese no aparece es porque la persona no me está escuchando. Dígale que se salga, dígale y que vuelva a entrar a ver si se soluciona, porque a ese es el problema con el dispositivo de ella, porque me imagino que todos me están escuchando. Me imagino, si no ya me hubiesen escrito, déjenme ver el chat. De repente en el chat a veces dice, no, porque no hay nada, Brandon se lo está cuenteando nada más. Eh, Dígale eso, dígale que salga y que vuelva a entrar, porque aparentemente solo es ella y ahí todo el mundo creo que está escuchando. Mándele un mensaje, Brandon, que salga y que vuelva a entrar, porque sí, en el chat no hay nada que alguien diga que no me está escuchando. Porfa. Va, entonces simplemente hicimos un select. Vamos a aceptar a Kenia nuevamente. Simplemente esto es un select, es una tabla, ¿sí? Aquí tenemos, solamente tiene ID cliente y nombre. Entonces ya tiene algunos registros y vamos a hacer un insert. Vaya, gracias. Vaya, ahí vemos que ya tiene algunos registros. Solamente quería ver hasta qué número tenía para no repetirlo, porque no me va a dejar por lo de la llave primaria. Entonces tiene hasta el 33 y por último tiene dos registros con 99 y 100. Entonces vamos a tratar de insertar algo en esa tabla. Insert into cliente y le vamos a mandar los valores 34 y el nombre que le vamos a mandar va a ser Brandon. Y enter. Y me dice que la consulta pues ya fue hecha. Si ahora hago un select, pues yo ya tendría que ver eh,
el registro. Aquí tengo que el código 34 es la persona que se llama Brandon. Si yo quisiera hacer más consultas, es decir, algún update, algún delete, yo lo puedo seguir haciendo. Si al final de todos estos procesos yo digo, pues sí, todo se dio efectivamente, no hay ningún error, todo está bien, entonces yo simplemente le mando al servidor la palabra commit. Y ahí con ese commit la transacción va a finalizar. Me dice la consulta ya se dio. Ahí ya finalizó. Si yo quiero seguir haciendo más cosas acá, yo tendría que volver a inicializar otra transacción con la palabra start transaction. Ahora veamos qué pasa con rollback. Entonces voy a inicializar una transacción. Start transaction. Ahí me dice OK, significa que se dio bien. Vamos a hacer un otro insert. Vamos a hacer un insert into en cliente, le vamos a mandar los valores 35 y el nombre de esta persona va a ser Kenia. Y me dice, OK, el registro ya se dio. Yo pudiese seguir haciendo más cosas, cualquier cosa que a mí se me ocurra en la base de datos. De repente, bueno, vamos a hacer un select a la tabla y vemos que yo ya tengo el registro 35, es el último que acabo de insertar. Dentro de este insert, después de este insert se hizo un update, se hizo un montón de transacciones. De repente yo me doy cuenta que esto ha fallado. O yo me equivoqué en algún paso, hice algo que no debería de hacer, se cayó el servidor, cualquier otra cosa. Cuando se restablece el problema, o de repente puede también suceder con errores humanos. De repente yo me equivoqué, a lo mejor cuando digité el número de la cuenta donde iba a ser la transacción, me equivoqué en un número y de repente veo que el dinero que transferí no era para este cliente, sino que se lo regalé a otro cliente por error de dedo. Entonces de repente yo puedo hacer simplemente un rollback. Rollback. Veamos ahora qué ha pasado. Recuerden que acabamos de meter el registro 35 que era de nombre Kenia. Hagámosle un select a la tabla a ver qué ha pasado después de haber hecho o de haber ejecutado el comando llamado rollback. Entonces le digo select asterisco from cliente y vean el registro 35 ya no está, pero yo en ningún momento hice ningún delete o delete. En ningún momento se fijaron, yo no ejecuté ningún delete. Y en el select anterior ahí estaba el registro 35 que era Kenia. Después de haber ejecutado un rollback ya no me aparece. ¿Qué es lo que hace el servidor? Todas las transacciones que estaban dentro de el comando start transaction y el límite que es en este caso rollback, todo lo que estaba entre esas dos líneas de comando las ha eliminado. Porque un rollback, si lo queremos ver de manera bien sencilla, es un control Z. ¿Y dónde es el punto de partida? La palabra start transaction, es decir, lo que queda entre esas dos líneas de código son las operaciones y todo lo que se hace yo puedo darlas por terminadas de manera satisfactoria con un commit o puedo revertir todas, ojo, es todas. Si yo hice 50 transacciones de repente, imagínese, yo terminé una transacción y pues no se, y se me escapó ejecutar el comando rollback. Y yo seguí como haciendo más transacciones, más cuestiones, más operaciones. Y de repente yo me doy cuenta que me he equivocado en una. Si yo ejecuto el comando rollback, él se va a ir hasta donde comenzó el comando start transaction. Entonces, pero básicamente así de manera sencilla, esos son los comandos commit y rollback que nos ayudan a utilizar las transacciones. Y un ejemplo bastante apegado a esto es eso. Por ejemplo, el banco, el que yo ponía al inicio, es un ejemplo bastante apegado a la realidad donde yo puedo hacer uso de esta herramienta. Si se fijan, bastante sencilla, pero de verdad muy útil. No sé, a mí se me ocurre y esto es ocurrencia mía. Yo no sé realmente cómo trabajar. A mí me gustaría, por curiosidad quizás,
ver la base de datos y el sistema que controla esta base de datos de un banco. No me gustaría trabajar en un banco, solamente me gustaría, por curiosidad, conocer, ver la magnitud de esta base de datos y ver el sistema que maneja esta base de datos y me gustaría ver esta parte. No sé, yo repito en mi imaginación, si ustedes se fijan, cuando van a un banco, pues se atiende por número. Llega el cliente uno, se le realizan todas las transacciones que el cliente quiera y me imagino que para seguir al siguiente cliente, no sé, a lo mejor hay algún botón que diga, no sé, siguiente y este a lo mejor ejecuta el código commit para decir, finalicé la transacción con este cliente, voy a inicializar la siguiente transacción con el otro cliente. No sé, esa es una ocurrencia mía. No sé cómo manejar, no sé cómo realmente se manejará, por decir algo, en un banco, las transacciones, ya de manera así bien reales. Solamente es una ocurrencia mía. Me imagino que debe ser quizás algo así, algún botón que me diga o que ejecute un commit para decir cliente finalizado e iniciar una nueva transacción con otro cliente. No sé, esas son ocurrencias mías, que a lo mejor así funciona en la vida real estas transacciones. Digo me imagino porque no he tenido hasta el día de ahora la experiencia de trabajar en eso. Entonces, simplemente es una curiosidad y una imaginación. Sería bonito ver, ya por ser de software, sería bonito ver algo real, cómo funciona esto en la vida real, por ejemplo, de un banco, que es un ejemplo, el ejemplo más común que yo podría colocarles. Así que yo les dije, este es un tema bastante sencillo y corto, simplemente es eso. Lo largo de la transacción, pues, va a depender de cuántas operaciones yo realice entre start y commit o rollback. Yo lo he hecho solo con uno, lo he hecho con un insert, pero usted puede hacer insert, update, delete, puede hacer lo que se le ocurra. Y la transacción va a finalizar hasta que usted le ejecute o commit o rollback, mientras la transacción va a seguir. Entonces, básicamente ese era el tema de este día y finalizamos el módulo de base de datos. Solo tendríamos pendiente el examen y pues nada, yo termino acá con la clase. En la guía hay una práctica, es una pequeña práctica, solamente es una consulta y de preferencia háganlo utilizando la consola para que por lo menos conozcamos que también se puede hacer todo desde ahí. Es una pequeña consulta y al finalizar la guía también dice que no tiene ninguna ponderación esta tarea. Es decir, esta tarea no vale nada en cuestión de nota, en cuestión de puntos, no tiene ninguna ponderación. Solamente es una pequeña práctica para que ustedes puedan hacer esto del commit o el rollback, no tiene ninguna ponderación. Así que, pero igual yo le invito a que si tiene computadora lo pueda hacer y lo pueda mandar, solo para ver que realmente sí lo ha hecho y que le funcionó. Por lo demás, no me resta nada más por este día, solamente recordarles el día viernes a las 9 el examen. Ya les voy a colocar ahí en Classroom el anuncio y los temas que se van a evaluar en el examen. Así que no sé si alguien tiene alguna consulta o duda con esto, si no, pues aquí cerramos la clase de este día. Si alguien tiene alguna consulta o alguna duda, pues puede abrir su micrófono y la hace. Solamente quizás comentarles, por ahí Steven me decía que le había costado mandar mucho la tarea por cuestiones del Inter. Y de verdad yo sí, de verdad le creo que esté un poco mal el internet por ahí, porque nosotros la semana pasada tuvimos una reunión en línea también con el profe Arnulfo y él pues cada rato como que se le iba el Inter y decía que estaba malísimo y realmente no sé por qué será, pero cuando tengan ese tipo de problemas en mandar las tareas en el aula, en Classroom, mejor mándelo al WhatsApp. Ustedes tienen mi número. Ahí, algunos de ustedes ahí me lo mandan al WhatsApp. Yo no tengo problema con eso. Solo colóqueme ahí su nombre porque algunos no los tengo registrados
y mándenme la tarea al WhatsApp cuando tengan ese tipo de problemas, porque el archivo prácticamente no pesaba nada, pero ahí me decía Steven que le había costado muchísimo mandar el archivo, entonces cuando tengan ese tipo de problemas, mándenlo al WhatsApp, no hay ningún problema, es lo mismo, yo simplemente paso los archivos a la computadora y ya los reviso, para que no vayan a estar peleando a veces con el Inter cuando esté malo, entonces ahí nada más esa sugerencia. Y vuelvo a repetir, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta con respecto a la tarea, perdón, a la clase. Si no, pues gracias por haberse conectado. Pero si alguien tiene alguna duda, pues abra su micrófono y la hace. Vale, como nadie abre el micrófono, yo doy por hecho que nadie tiene dudas. Así que no me resta nada más que decirles gracias por haberse conectado y cuídense y no se les olvide el examen del día viernes, por favor. Vaya, pues cuídense, adiós.